empecé a tratar un tema de cómo se compone una iglesia bíblica. Y al abordar este asunto, presenté la comparación que se encuentra en Mateo 7, del 24 al 27, el cual nos hablaba sobre el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, para mostrar así una de las características de una persona regenerada que se hace sabia al edificar su vida sobre la palabra de Dios, mientras que el hombre insensato edifica su vida en sus propias opiniones, actitudes y su propia voluntad. Y como resultado de esto, esta persona es inestable y vive evadiendo su compromiso con la iglesia. Después de tratar esta comparación que hace la Biblia, también estudiamos Hechos 2 del 37 al 38. Aquí nos mostraba otra característica de una persona regenerada. Recordemos que fue la primera predicación de Pedro, el cual confronta a las personas allí reunidas con el Evangelio. Estas personas fueron compungidas y experimentan un genuino arrepentimiento, y esto los lleva a bautizarse, para mostrarnos que una persona regenerada hace una acción pública de su fe ante Dios y ante el mundo. Entonces entendimos de manera clara quiénes conforman la iglesia. En primer lugar, es una persona regenerada, el cual escudriña constantemente las escrituras haciéndose sabia. Y segundo, que veíamos, es una persona que al ser confrontada con el Evangelio se compunge, llevándolo a un genuino arrepentimiento, y el arrepentimiento lo lleva a ser bautizados. Hoy, mis hermanos, estaremos estudiando dos características de quienes componen una iglesia. Primero, hombres comprometidos. Segundo, hombres de testimonio. Veamos entonces nuestro primer punto: hombres comprometidos. A menudo vemos en la Biblia que se argumenta que la iglesia tiene la responsabilidad de recibir a aquellos que han experimentado un chispazo de espiritualidad y obediencia en ciertos momentos de problemas específicos que ellos han vivido, chispazos, ¿cierto?, de espiritualidad por los problemas que están viviendo de pronto en ese momento. Sin embargo, es esencial entender que estos destellos de espiritualidad, aunque se manifiestan en tiempos de dificultad, no constituyen un compromiso genuino con Dios. Algunas personas buscan a Dios, lloran durante las tormentas de la vida, pero una vez que pasa esa dificultad, tienden a olvidar completamente todo. Este fenómeno es conocido como el Dios bombero, que apaga incendios, pero no refleja realmente un compromiso duradero con Dios. Entonces, mis hermanos, es crucial comprender que la membresía de una iglesia debe ser mantenida activamente. La falta de compromiso puede ser motivo de expulsión de la membresía. Algunas personas entonces se podían preguntar: pero hace 5 años fui recibido en la membresía cuando era piadoso. ¿No debería esto ser suficiente? La respuesta es que fue piadoso, pero ahora no lo es. Es esencial que hoy día mantengamos ese compromiso para mantenernos en la membresía. La palabra de Dios nos revela el perfil de aquellos que formaban parte de la iglesia del Señor. Podemos resumirlo entonces en 3 palabras bien fundamentales: compromiso, espiritual y sostenido. Compromiso, espiritual y sostenido. Estas 3 características eran conocidas y distintivas entre los miembros de la iglesia primitiva, y ninguna de ellas puede ser subestimada. Entonces consideremos el primer punto: compromiso. Dice que entonces el compromiso
debe ser espiritual. Si no cultivamos el compromiso, nos limitamos a ser seguidores de la iglesia. Carecemos de espiritualidad real y nos convertimos en meros activistas espirituales. Aunque la espiritualidad es esencial, sin compromiso, nuestra vida espiritual se irá marchitando poco a poco. Cuando entonces nuestro compromiso es espiritual con el Señor, es deber de sostenernos. Debe ser también constante, debe ser también firme. Según la Biblia, el creyente se distingue por mantener un compromiso espiritual permanente y sostenido. Revisemos entonces lo que nos dicen las Escrituras y volvamos nuevamente a lo que nos dice Hechos 2, del 41 al 42. Y pongámosle bien cuidado a estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Examinemos, mis hermanos, entonces detenidamente este punto. Acuérdense que Pedro estaba predicando el Evangelio. Cuando Pedro predicaba el Evangelio, ¿qué fue lo que él hizo? Lo llevó a un genuino arrepentimiento. Después de ese acto de arrepentimiento, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se bautizaron. Entonces, mis hermanos, es fundamental considerar que el bautismo no es simplemente un ritual, sino una proclamación pública, proclamación pública de fe y discipulado ante Dios y ante los presentes. Entonces, aquí se encuentra entonces el momento crucial de la conversión. Como resultado, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos aquí? El compromiso espiritual sostenido. Es un compromiso espiritual sostenido, ya que la frase perseveraban en la doctrina acentúa la continuidad y firmeza en un compromiso con la enseñanza apostólica. Con la enseñanza que apostólica era el compromiso espiritual. Observamos entonces cómo una acción nos lleva a otra. Creyeron inmediatamente. Y este acto de creer los llevó a ¿qué? A perseverar en la doctrina. Su distintivo radicó en ¿qué? En su perseverancia evidenciada a lo largo de sus vidas. No fue un momento. A lo largo de su vida perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La fe genuina es seguida entonces por una continua dedicación a la enseñanza apostólica. Voy a repetir, una fe genuina es seguida por una continua dedicación a la enseñanza apostólica. Ellos, mis hermanos, estas personas no se fueron satisfechos para vivir como mejor les pareciera su vida cristiana. No, mis hermanos. Dijeron, ya creí. Ellos tal vez uno piensa que ellos hubieran dicho, no, yo ya creí. Entonces, ya soy salvo. No necesito entonces ser miembro de una iglesia. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos no iban en vez en cuando a la iglesia.
cuando las actividades especiales se les requería. Ellos no se satisfacían solamente con leer la Biblia, con orar solamente. Y un testimonio que en la familia, ellos no decían, no, esto es suficiente. No, mis hermanos, después de la conversión, el Espíritu Santo les condujo a perseverar, a perseverar. Y la palabra perseverar es algo continuo, constante en nuestras vidas. ¿Y perseveraban dónde? En la doctrina de los apóstoles, a mantener la comunión también unos con otros, como dice el versículo anterior. ¿A participar en qué? En el partimiento del pan y a dedicarse ¿a qué? A la oración. Tres cosas muy importantes. A mantener la comunión unos con otros, a participar en el partimiento del pan y a dedicarse ¿a qué? A la oración, a la oración. Esto entonces nos muestra el verdadero perfil de un individuo que realmente debe formar parte de la iglesia. Alguien guiado por el Espíritu Santo, comprometido con la enseñanza apostólica, la comunión, la celebración de la Santa Cena del Señor y la práctica constante de la oración. La práctica constante de la oración. Los creyentes eran notables por su constante perseverancia en el aprendizaje de la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito. No era esporádicamente. Cada vez que se presentaba una oportunidad de ir a una predicación, de ir a una enseñanza, de ir a una instrucción bíblica, ellos se congregaban para mantener su compromiso con una constante búsqueda y profundización en el conocimiento de las Escrituras. ¿Profundizaban en qué? En el conocimiento de la Escritura. Viendo esto, mis hermanos, para ellos era un deleite participar en todas las reuniones de la iglesia. Se deleitaban en estar en cada reunión ¿de qué? De la iglesia. Porque entre más conocían las Escrituras, más ellos iban interiorizando en sí mismos y más vivían en la presencia de Dios para dar también ¿a qué? A otros. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia debe de ser una comunidad de estudio bíblico. Una comunidad de estudio bíblico. Una especie de ¿qué? De escuela celestial. Los maestros, sabemos que antes eran los apóstoles. Luego fueron los pastores de una iglesia. El miembro de la iglesia entonces se distingue por tener hambre y sed de aprender, por su anhelo de absorber la enseñanza del Evangelio. El anhelo de absorber la enseñanza del Evangelio. Era un deseo de lo más profundo de tu corazón. Veamos entonces qué nos dice Hechos 19, 9. Dice la palabra del Señor. Increíble lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Dice su palabra: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó ¿a quién? A los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El apóstol Pablo estaba predicando en ese momento en la sinagoga, donde solo se reunían judíos. Algunos no creyeron y maldiciendo el camino, dice la palabra de Dios, así eran llamados los cristianos antes, los del camino. Pablo, ¿qué hizo? Separó a los discípulos, no solamente se fue él solo, sino separó a sus discípulos, discutiendo cada día
en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces Pablo saca a sus discípulos y los saca ¿para qué? Para seguirles enseñando. Y esto era común en el apóstol Pablo, reunirlos a escuchar continuamente y ser instruidos por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Ahí, ¿con qué frecuencia él lo hacía? Dice que todos los días lo reunía el apóstol Pablo. Hermano, increíble lo que hacía el apóstol Pablo y cómo ellos querían instruirse en la palabra del Señor. Cómo querían instruirse en la palabra de Dios. Hermano, eso debe ser una constante en la iglesia. ¿Qué tal, mis hermanos, que yo le diga a ustedes, bueno, todos los días vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué disculpa nosotros tendríamos para no venir a estudiar la palabra del Señor? ¿Sí? Entiendo, mis hermanos, que a veces nosotros es muy difícil, tal vez por las disculpas que podemos sacar, ¿sí? No, es que estoy haciendo esto otro, es que tengo que hacer esto otro, es que tengo aquello, que tengo esto otro que hacer. Pero es que vivo muy lejos. Yo me preguntaba algo aquí. ¿Será que estos que se reunían todos los días no trabajaban? ¿No tenían algo que hacer? Tenían los vagos del pueblo. ¿Serían los vagos del pueblo? Pero aquí dice que todos los días se reunían, ¿cierto? ¿A qué? A estudiar la palabra de Dios. Hermano, esto debe distinguir realmente a un verdadero discípulo de ¿quién? Del Señor. Debemos de ser instruidos. No es venir de vez en cuando. Si es así, déjeme decirle que uno no puede ser entonces miembro ¿de qué? De una iglesia. Miembros de una iglesia. Aquí se nos dice que ellos perseveraban. El ser discípulo viene entonces unido a la instrucción y aprendizaje perseverante de la Escritura. Debe ser constante, porque eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Hermano, a mí me llama la atención algo. Una vez a la semana, nosotros decimos, vengamos a la iglesia a orar. El día miércoles, ¿sí? Vamos a orar unos por otros. Ustedes dejan las peticiones. Hay una hermana que cuadra las peticiones, ¿sí? Y entonces los días miércoles venimos y oramos por esas peticiones. Un día a la semana. ¿Y sabe cuántas personas vienen? Más o menos 5 o 6 personas. Entonces dije, no, pues vamos a hacerlo el día domingo a las 9 de la mañana, para ver si se incrementa más la asistencia para orar unos por otros. ¿Y sabes quiénes vinieron? Los mismos que vienen los miércoles. Eso es para uno que reflexionar. Para uno reflexionar. Volvamos nuevamente a Hechos 2:42. Perseveraban en la comunión unos con otros. Y aquí entonces resalta la importancia del trato íntimo basado en Cristo, donde se experimenta la verdadera comunión, una comunión unos con otros. Así, hermano, debe ser nuestra comunión con Cristo. Pero lo que dice la palabra del Señor era que ellos no estaban satisfechos con simplemente recibir la palabra y estudiarla. Ellos también buscaban la comunión unos con otros. Unos con otros. Buscaban mantenerse en contactos unos por otros en la vida diaria, compartiendo y viviendo en comunión basado en su fe en Jesucristo. Basado en su fe en Jesucristo.
El cristiano genuino del primer siglo perseveraban entonces en la comunión de Cristo, los unos para con los otros. Es un beneficio que la palabra de Dios hable, mis hermanos, a nuestras vidas. Es un beneficio. Y por eso ellos eran constantes en ir a cada reunión. Eran constantes en qué? En vivir esa comunión con qué? Con los hermanos. Eran constantes en esto. Hermano, y es que nosotros no podemos estar satisfechos en venir solamente el día domingo a escuchar la palabra del Señor. Debe ser algo realmente el deseo de nuestro corazón. Y la pregunta es, entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en nosotros? Los miembros eran distinguidos, vuelvo y digo, por mantener una comunión real unos con otros. No puede una persona realmente ser miembro de una iglesia si no puede tener la comunión unos con otros. Si no se puede tener comunión unos con otros. Pero consideremos lo que nos dice Primera de Juan 1:3. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, ¿qué? Tengáis comunión con nosotros. No lo dice Jaime, el pastor Jaime, sino lo dice la palabra de Dios. Para que también vosotros tengáis comunión unos con qué, con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con qué, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta, mis hermanos, es: ¿tenemos esta comunión primero con Dios a través de Jesucristo? ¿Tenemos, mis hermanos, esa comunión primero con Dios a través de Jesucristo? Si es así, entonces esto se debe reflejar en la comunión continua con nuestros hermanos. Eso refleja la comunión con quién, con Cristo, con Dios primero, y después con quién, con mis hermanos. Entonces, hasta aquí hemos visto por la Biblia que el compromiso de un miembro que compone la iglesia local debe ser un compromiso primeramente con la doctrina. Lo segundo, el compromiso de la comunión unos con otros. Y tercero, lo que observamos en el texto es que los cristianos eran distinguidos por su participación en la cena del Señor. Un acto que simbolizaba o simboliza la comunión con Cristo. Cuando usted toma la cena del Señor, está completamente en comunión ¿con quién? Con Cristo. Y esto era un acto de una participación colectiva que fortalecía los lazos entre los miembros de la iglesia. Fortalecía los lazos entre los miembros de la iglesia. Ellos entonces tomaban la cena del Señor en el contexto de una vida continua de aprendizaje y de continua comunión con los hermanos y la oración, donde se observaba la cena del Señor. La cena entonces del Señor se celebraba en un contexto de familia y los creyentes perseveraban en esa práctica. Examinemos entonces, hermanos, otro pasaje para confirmar esto. Primera de Corintios 10, del 16 al 17. Primera de Corintios 10, 16 al 17. Dice la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y este versículo nos enseña dos aspectos bien fundamentales. Primero, que somos uno en Cristo. Segundo, somos uno con quién, con los hermanos. Si no experimentamos esta unidad en la práctica con nuestros hermanos, déjenme decirle que entonces, mis hermanos, es crucial revisar nuestra participación de la Santa Cena. Revisar nuestra participación de la Santa Cena. Porque eso es lo que nos caracteriza, hermano. Cuando tomamos la Santa Cena es una unión colectiva. Uno solo. Nos volvemos en el cuerpo ¿de qué? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros que ya vimos, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la oración. Y de esa manera demostraban su compromiso constante con la comunión y la vida en comunidad. Supongamos algo. Vuelvo y digo, mis hermanos, ¿qué tal que un día lleguemos y digamos, no, porque mucha gente dice, no, pues que la iglesia tiene que crecer. Y cada vez que ponen de pronto una petición, ¿qué es lo que dicen? No, pues es que yo quiero que la iglesia se vea más grande. Pero hermano, déjenme decirle, ¿qué estamos haciendo realmente nosotros por eso? Realmente nosotros estamos orando constantemente. Constantemente. ¿Quieres ver entonces la iglesia llena? Pues vengamos todos los días a orar. Pues vengamos todos los días a orar. Ese es nuestro compromiso ¿con quién? Con Dios. Nuestro compromiso con Dios. Veamos entonces, mis hermanos, otra característica de un miembro que compone una iglesia local. Miembros de testimonio ante el mundo. Miembros de testimonio hacia el mundo. Hermano, nuestra conexión con la iglesia no termina cuando concluye el día del Señor o el sermón. Nosotros seguimos siendo parte integral de la iglesia local durante la semana siguiente. Es ahí donde nosotros debemos entonces de asumir el papel de un soldado, comprometiéndonos a luchar las buenas batallas del Señor y actuando como un representante fiel de esta comunidad. Hermanos, no podemos entonces quitarnos ¿qué? El uniforme de soldado y ponernos entonces el traje de vivir de manera diferente. Seguimos nosotros siendo miembros de la iglesia y entonces llevamos la responsabilidad de hacer en el mundo lo que Dios nos ha recomendado o encomendado: predicar la palabra y testificar a otros ¿de qué? De Cristo. Eso es lo que Dios nos ha encomendado. No podemos quitarnos entonces el uniforme de ser soldado. Debemos mantenernos con ese uniforme. Debemos de llevar la palabra de Dios a otros. Debemos de predicar la palabra de Dios. Debemos de ser nosotros esos evangelizadores. Cada día somos representantes de la iglesia. La gente que nos rodea debería ser consciente de lo que implica entonces el evangelio y conocer las posturas de una iglesia bíblica, porque es llevada por nosotros. Nuestra vida entonces diaria debe reflejar el carácter de Cristo y los principios que como iglesia nosotros abrazamos. Que cuando nosotros nos diga
¿Dónde pertenece usted? A la iglesia, ciudad, ¿de qué? De Dios. Y lo van a conocer a usted por lo que usted realmente habla y dice. Veamos qué nos dice Hechos 2 del 43 al 47. Dice la palabra del Señor. Hechos 2 del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada uno a la iglesia de los que habían de ser salvos. Y si nosotros notamos, mis hermanos, aquí había hermandad, aquí había comunión, y repartían según la necesidad de cada uno. Y aquí lo más importante, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Una iglesia que vive así es atractiva para los que quieren buscar a Dios. Pero ¿quién era el que los añadía? Dios. Dios a través de nuestro testimonio, de lo que nosotros representamos hacia afuera. Usted pregúntese o preguntémonos, ¿por qué nuestra familia no llega a los pies de Cristo? ¿Por qué no llega a los pies de Cristo? ¿Será que no ven en nosotros ese testimonio? ¿Será que no nos ven a nosotros orando, perseverando realmente en la doctrina? Estos hermanos creyentes vivían lo que predicaban. No había en ellos ninguna palabra corrompida. Eran personas santas. Hoy los cristianos los vemos en los billares, compartiendo con los del mundo. Nos metemos en cualquier lado. No hay distensión. Se les oye decir a los creyentes, Jesucristo es mi parcero. No tienen respeto. ¿Por quién? Por Dios. Terrible. Terrible, mis hermanos. La Biblia dice que estos creyentes se ganaron el favor del pueblo, de una gente completamente atea, idólatra. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas personas no vienen a Cristo por nuestro testimonio. Decimos que somos cristianos y nos ven metidos en bares, transgrediendo el día del Señor, y seguimos hablando nosotros vulgaridades. No ven ningún cambio en nuestras vidas, hermano. Y de verdad, el día del Señor es el día del Señor. Ahorita vienen las festividades, y precisamente el 24 es un domingo. ¿Qué está pasando de pronto por nuestras cabezas? No. Primero está preparar la cena, hacer los buñuelos, hacer la natilla, ¿cierto? Pero el día del Señor lo dejamos que a un lado. Pero estos hombres, los verdaderos creyentes,
perseveraban en la reunión, en la comunión. Para ellos el día del Señor era súper importante. Que las festividades del mundo no nos aparten del día del Señor. Que no nos aparten del día del Señor. Es el día que Él escogió para que nosotros le adoremos. Entonces el tipo que conforman las iglesias locales eran individuos regenerados, comprometidos, vivían en comunión, en comunidad, oraban unos por otros, eran hombres y mujeres de buen testimonio. Hermano, si tú estás andando como esto, déjenos saber para que usted conforme realmente ser miembro de esta iglesia, ser miembro de esta iglesia. Que donde quiera que nosotros vayamos, vuelvo y repito, mis hermanos, vean en nosotros hombres diferentes, hombres y mujeres diferentes. En todo, en mi manera de qué, de hablar, en mi comportamiento, en mi manera de mirar, en mi vestir. Somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, mi buen Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, mi buen Padre. Señor, escuchando hoy tu palabra, deseo, Dios, ser como estos hombres, Señor, de la iglesia primitiva, Señor. Estos hombres y mujeres, Señor, que perseveraban, Dios, en la doctrina. Estos hombres, Padre Santo, que eran comprometidos, Dios, con la iglesia. Estos hombres, Señor, que se reunían día tras día, Señor, para escuchar tu palabra. Y no solamente la escuchaban, sino que Dios, ellos practicaban tu palabra, bendito Padre. No eran solamente oidores, sino hacedores, Dios, de tu palabra, Señor. Estos hombres, Señor, y mujeres vivían en una comunidad, preocupados unos por otros, Señor. Oraban unos por otros. Lo compartían todo, Señor. En esa iglesia, Señor, nadie tenía necesidad, porque se preocupaban por sus hermanos, Dios. Qué iglesia tan maravillosa y tan grande, Señor. Escudriñando, Padre, las Escrituras. Señor, es mi deseo que esta iglesia sea una iglesia así, Señor. Y tú órale al Señor para que tú seas ese creyente, como lo dice la palabra del Señor. Un verdadero, Señor. Mostrar que soy un verdadero regenerado, Señor. Mostrarle al mundo que si hay un Dios grande y poderoso que puede cambiar vidas, porque ven en nosotros hombres diferentes. Te alabamos, Dios, te exaltamos, te damos gracias, mi buen Dios, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.